Quisiera contarles un poco sobre la ciudad de Quito. Por una razón, se ha escrito mucho, pero mi padre, el señor Luis Estés Guzmán, tenía un archivo muy interesante, con documentos primarios, desde 1542, desde el primer reparto de tierras de Quito. Esto yo me puse a investigar y entonces escribí este libro. Les quisiera explicar un poco cómo funcionaba. Cuando vinieron los españoles, ya Quito era ya una capital importante de los indígenas y finalmente de los incas, ¿no? Que ya vinieron y conquistaron Quito. Cuando llegaron los españoles, tomaron Quito y le organizaron de acuerdo a las ordenanzas españolas. Primero, desde la Merced ahí se puso un hito y desde ahí se miden 5 leguas alrededor, a la cual dentro de las 5 leguas es hasta Cotocollao. Ellos sembraban un pino pila y ese era el límite de la ciudad. En cada extremo había un pino pila. Aquí en Cotocollao está el pino pila que nos indica dónde están los límites de la ciudad de Quito, o sea, de lo que eran las 5 leguas de la ciudad de Quito. El ayllu del que les voy a... Todo esto estaba dividido en aylus de los indígenas, ¿no? Que les voy a hablar se llama Ipía, queda aquí en el Pichincha. Aquí en el Pichincha quedaba el ayllu Ipía de don Juan de Pillajo Ipía. Don Juan de Pillajo Ipía era el cacique principal. Los caciques principales por como es oráculo de los indígenas, muchos se llamaron don Juan de Pillajo. Entonces tenemos varios Juan de Pillajo. Este Juan de Pillajo era del ayllu Ipía que quedaba desde Rumbipamba hasta Calacalí. Y tenemos la suerte de contar con los empadronamientos de los indígenas que hicieron los españoles hasta 1542. Eso está dentro de este libro, del documento, con los fundadores de Quito y cómo se hizo todo eso. Yo le titulé El Camino de la Sal, porque como ustedes ven es una montaña muy enorme que da a todo Quito y se va para atrás hasta Esmeralda. Son 24 faldas que tiene el volcán, el Pichincha. Tiene más de 8 cráteres, pero tiene una cosa interesante por el lado del Guayabamba. Por ahí queda el Camino de la Sal, que yo le he llamado, porque la sal era un producto muy importante y eso se lo traía desde Colombia. Camino de la Sal iba por aquí hasta bordeando el río hasta Esmeraldas. Esmeraldas existía la provincia, pero no existía la capital. Existía Puerto Quito, que se lo puso después. Puerto Quito era un lugar de comercio, a donde llegaban todos los productos de Esmeraldas, de todo lo que es la provincia de Esmeraldas y de noroccidente, y todo eso se traía acá, siendo el siguiente punto Cotocollao. A Cotocollao llegaban todos los productos de noroccidente. Había de eso, como es dentro de los empadronamientos, podemos ver que se les llama indios y actayos a todos. Ahí se dividían en anasayas, los indios de la montaña, urinsayas, los de la planicie. Y dentro de los anasayas y urinsayas habían familias dedicadas al comercio. Eran familias enteras que se dedicaban al comercio, especialmente venían desde Alangací, de Pujilí, de distintos sitios, y estos eran los que hacían el comercio por toda la República. Y traían el pescado seco, traían la sal, traían pieles, traían de noroccidente plantas medicinales. Esto lo tuvimos nosotros hasta el año más o menos 1960. O sea que es apenas en poco tiempo que esto ya no hay, pese a que en Cotocollao sigue siendo un centro de acopio. Si ustedes se van sábado y domingo se encuentran con que es un centro de acopio que hay de todo. Entonces habían también entre los indígenas los mitimaes. Los mitimaes estaban divididos en 2 clases principales. Los mitimaes nobles, que traían los incas para casarse con las nobles de aquí y evitar la guerra. Entonces ellos llegaban, comenzaban a visitar las tribus, se casaban con la hija del principal y entonces venía una herencia. Yo he localizado todos los apellidos de aquí mitimaes y todos los apellidos de actayos. También, por ejemplo, podemos distinguir, pongamos en Cotocollao estaban los mitimaes comerciantes y en Calderón estaban los comerciantes, los mitimaes espías.
Entonces había distintas clases de legítimas. He ubicado, por ejemplo, he estudiado la familia Simbaña. La familia Simbaña se dividía en los comerciantes de Cotocollao y los Simbaña, que eran espías